¿Ustedes se escuchan bien cuando hablan? ¿Se escuchan? Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Vos te escuchás bien? Sí. ¿Viste que hay gente? Sí. ¿Vos te escuchás bien? Sí. ¿Vos? Sí, yo escucho ¿Sí? bien. Me hizo una Nosotros, audiometría no hace mucho tiempo. bueno, eso es importante. Bien. Nosotros que trabajamos en este medio, hacernos estos cuidados, o la gente que trabaja con su voz, digo hasta los maestros, o la gente que, por ejemplo, recibe gente permanentemente, o tiene que dar conferencias, o está o presenta todos los meses cómo está su empresa ante un auditorio. Bueno, hay un sinfín de variantes que hacen que la gente utilice su voz, no de la manera coloquial que lo hace todo el mundo, sino también porque su trabajo así lo exige. Y cuando a un actor le pasa esto, que me parece que es lapidario, no escucharse su propia voz, peligra la carrera, porque es como caminar a ciegas, porque tu registro de voz marca un montón de cosas, porque vos transmitís tu mensaje con las emociones, con las pausas, con la intensidad, con la cadencia y un montón de herramientas que tenemos quienes utilizamos la voz para desempeñar nuestra labor. Este es el caso de Fabio Posca, que confesó que tiene sordera y no puede oír su propia voz. Y vamos a charlar sobre este impacto y lo importante que es, por supuesto, escucharse correctamente y tener esa referencia auditiva. Estoy en contacto con la fonoaudióloga Laura Azaretti para charlar de este tema. Laura, buenas tardes. Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex en RU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Gracias por contactarme. No, por favor, gracias por este tiempo. No, por favor. Un gusto. El gusto es mío. Laura, ¿qué significa escucharse bien? Escucharse bien. Mira, la voz nosotros la tenemos que registrar naturalmente para poder regular la manera en la que nos vamos a comunicar, ¿sí? Cuando nos escuchamos bien, la propia voz, podemos usar esta voz de una manera correcta, adecuada al contexto o a la función, como bien vos decías, ya sea por trabajo, ya sea por un hobby o por la misma comunicación cotidiana, ¿no? Escucharse bien es poder regular la manera en la que nos vamos a poder comunicar verbalmente con otra persona. ¿Y cuáles son los indicios que indican vamos a hacernos una audiometría porque acá hay algo que no está fluyendo con la nitidez que debiese? ¿A qué hay que prestarle atención? Sí, mira, está buenísima la pregunta, porque normalmente uno piensa que de golpe dejar de escuchar es no escuchar absolutamente nada, y muchas veces ocurre que la mayoría de las pérdidas auditivas por edad o incluso por trabajo van evolucionando lentamente, y en esa evolución uno no va registrando que está perdiendo audición, porque el cerebro va compensando y se va acomodando, y creemos que estamos escuchando bien cuando en realidad no lo estamos haciendo, y el entorno nos marca, anda a hacerte ver o a evaluarte porque no estás escuchando bien, ¿no? Muchas veces la pérdida auditiva se considera leve y aún así impacta en la vida social, tanto para escuchar al entorno como para escucharse a uno mismo. Entonces, hacer una audiometría, ¿cuándo es el momento? Cuando yo noto que hay sonidos que venía escuchando antes que ahora no escucho, o como refería a Fabio Posca, él no se escucha su propia voz, o hay determinados sonidos que me resultan demasiado molestos, pero al mismo tiempo si subo el volumen no entiendo, ¿sí? Son situaciones más paradójicas, pero bueno, hay varios indicadores para estar atentos a la disminución auditiva. Tal cual. ¿La disminución auditiva se va dando paulatinamente o tiene en hombres y mujeres, o que tienen ciertas características que de golpe se agudizan y sucede, no sé si lo peor, pero sucede que no te escucho? Y empiezan, Claro. ¿qué? Exactamente. Y es ahí donde hay que recurrir no solamente al otorrino laringólogo y también a visitar quizás algún centro como Electromedicina del Sur para, una casa muy conocida de aquí, de una empresa, para colocarse audífonos, ¿verdad? Exactamente. Sí, normalmente cuando hablamos de dificultades auditivas o de hipoacusia, vamos a diferenciarlo de sordera, porque la sordera es la pérdida total de la audición y la hipoacusia es la disminución. Cuando hablamos de disminución auditiva hay muchísimas causas que pueden ser biológicas, pueden ser
hereditarias, pueden ser ambientales, como un trabajo con exposición a ruidos fuertes, por ejemplo, y la pérdida auditiva se puede presentar de manera progresiva, ¿sí? También existen pérdidas que se llaman súbitas, que es una pérdida de la audición, que puede ser desde una leve disminución hasta la pérdida total de la audición, que ocurre sin ningún aparente antecedente y que de manera repentina un oído deja de escuchar, o bueno, eventualmente pueden ser los dos. Pero bueno, eso siempre hay que estar atentos a los antecedentes que cada uno tiene y el estado de salud que cada uno tiene y en el contexto en el que está, para poder determinar si esta pérdida fue así progresiva o fue súbita. Una pérdida de audición no tratada en el momento puede traer consecuencias colaterales independientemente de esto en otros signos de la fonación. Sí, totalmente. Nosotros cuando hablamos normalmente el volumen de la voz conversacional lo podemos mantener porque estamos escuchando lo que, cruzando los valores con la audiometría, serían los valores normales de audición. En la medida que uno va perdiendo más audición, de acuerdo a la patología que exista, uno empieza a elevar la voz porque necesita escucharse más, ¿sí? Y es la famosa persona que grita cuando habla porque no se escucha, ¿sí? Pero también existen otras patologías donde uno puede escucharse muy fuerte la propia voz y no escuchar tanto al entorno o los sonidos que lo rodean. Entonces, bueno, siempre es importante chequear la audición para ver qué está pasando ahí. Independientemente de gente grande, es grande, se va quedando sin buena audición. No claro. sé si, ¿qué es lo que se va gastando naturalmente? Sí. Naturalmente, como todo el cuerpo va generando un deterioro a lo largo de los años, la audición también sufre esa consecuencia, ¿sí? No todas las personas, aunque sí la mayoría, pierden audición con el correr de los años. Lo que es importante es que la pérdida auditiva hoy está lleno de estudios que corroboran que no solo impacta en lo que es audición, sino que impacta en lo que es el deterioro cognitivo, las tendencias a que la persona se aísle o se deprima, ¿sí? ¿Por qué? Porque al no escuchar o no entender cuando hablan los demás, prefiero no participar en determinados contextos o reuniones, entonces me voy aislando y de esa manera van perdiendo también su vida social, ¿sí? Yo a veces le digo a los pacientes que cuando uno se va a colocar un audífono a los 90 años y ya hace 30 que no está escuchando, el oído fue perdiendo muchas habilidades, ¿sí? Entonces no es lo mismo usar un audífono a los 50 que a los 90. Sí, a los 50 todavía tengo funciones intelectuales más conservadas, una vida social más activa, y yo puedo compensar esa pequeña pérdida auditiva y evitar que progrese el impacto social que me trae a lo largo de los años. Tal cual. El otro día hablaba con una persona que me dice, volví a escuchar todo. Me emocioné Claro. hasta las lágrimas porque escuchaba, me fui a la playa a tomarme unos días y me quedé, justo le habían calibrado por primera vez en manera justa, después de varias idas a ponerse un audífono, y me dice, estaba en la playa y hacía muchos años que estaba de espaldas y no escuchaba el sonido de las olas romper. Me dice, me emocioné, me puse a llorar. Claro. Sí, es que uno no se da cuenta la cantidad de sonidos que nos rodean y que hacen a nuestra vida, a nuestro bienestar, y que cuando se va perdiendo la audición desaparecen, ¿no? Como sin previo aviso. Y algo que dijiste vos que es muy importante es, después de tantos intentos de calibrar el audífono, es bueno, ¿no?, aprovechar este medio para contar que no siempre el audífono se calibra de manera inmediata en la primera sesión. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro también se tiene que acostumbrar a esta prótesis auditiva y lleva un tiempo adaptarse con esta prótesis auditiva a la vida cotidiana. Entonces es muy importante cuando alguien usa audífonos que pueda volver siempre al lugar donde se lo entregaron para hacer los ajustes más específicos de acuerdo a la experiencia de uso que va teniendo el paciente. Tal cual, tal cual.
Laura, me encantó la charla, gracias por atenderme, por escucharnos clarito, que es muy valioso, y a veces hay que refrendar esto, ¿no? Que lo natural que para nosotros es de cotidianeidad, de poder expresarnos, de escucharnos claramente, para otros se corta un poco la llamada. Mira, justo, que justamente te estaba agradeciendo que me hayas atendido, por un lado, y por otro lado, bueno, agradecer que uno pueda llegar a escucharse con naturalidad todos los días, y también no perder de vista que cuando uno siente que está perdiendo la audición en cualquier etapa de la vida, recurrir rápidamente a un profesional para prevenir. Exactamente, sí, y que a veces si uno no lo cree, pero los demás le están marcando que hay algo que no está ocurriendo como ocurría antes al momento de escuchar, también es bueno tenerlo en cuenta. Tal cual. Laura, un placer. Así que bueno, lo mismo digo, que tengan buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. La fonoaudióloga Laura Zaretti hablando sobre no escucharse su propia voz y cuáles son los síntomas, y también lo importante de hacerse una audiometría, el chequeo general, pasar por todos los ámbitos de nuestra salud.